El FOSDE ha logrado hacer un análisis y una investigación que permite identificar las disposiciones presupuestarias 2018, las hemos comparado con las del año 2017 y también nos hemos concentrado bastante en el fondo departamental y hemos encontrado que aunque se manejó que varias disposiciones presupuestarias no habían sido modificadas, sí fueron trastocadas. Además de eso, en lo que han sido trastocadas, hay unas que tienen un trastoque histórico, tanto que, por ejemplo, la asignación presupuestaria a la Universidad Nacional se ha modificado en términos de no darle el 6%, igual a la Corte Suprema de Justicia, igual al Ministerio Público, lo que nos dice muy claramente porque son instituciones que poco a poco dan muestras de debilidad institucional y de actuación de manera recurrente. También hemos identificado cosas importantes que tienen que ver con la ausencia de planificación y sin duda dentro de todas estas cosas hay algo que queremos resaltar. El FOSDE considera no solamente que ha habido un irrespeto, sino se ha faltado a la ley y a la ética cuando no se da la discusión técnica que amerita las disposiciones generales y el presupuesto general de la República, cuando hablamos de más de 240.000 millones de lempiras. Esto no debe de continuar haciéndose de manera acelerada, ni dispensándose los debates que se consideren pertinentes, como tampoco debiera hacerse dispensa y ausencia de tiempo cuando tiene que hablarse de este tema en las comisiones de presupuesto 1 y 2. ¿En qué tipo de delitos podrían haber incurrido los funcionarios que han participado en estas manipulaciones del presupuesto? Bueno, son diferentes, además de delitos penados por la parte civil y por la parte penal también son delitos de orden económico, para ponerlo de manera muy clara. Para el FOSDE, en muchas oportunidades, las disposiciones presupuestarias han sido usadas para trastocar otros poderes del Estado, como ya lo denunció la Maxi en su momento, para trastocar lo que tiene que ver con la misma Constitución de la República y para que no haya responsabilidad de ningún tipo para nadie. ¿En qué periodo se pudo haber cometido estos ilícitos? Desde siempre. Honduras no ha superado el problema y se ha ido acrecentando cada vez más, de tal manera que lo aprobado para el 2018 es la cúspide de lo indebido y por esa razón esperamos que lo que tiene que ver con las disposiciones presupuestarias y el presupuesto del año 2019, que tendrá que ser presentado por el Ejecutivo el 15 de septiembre de este año, supere ese problema ético, ese problema técnico de manera significativa. Sobre los fondos departamentales, ¿qué conclusiones han llegado? Hay dificultad para encontrar rastro de ese fondo, pero en nuestra opinión es un fondo que no debe de ser, que no debe de existir, porque no es responsabilidad del Poder Legislativo ejecutar recursos, están para legislar, por eso les paga el pueblo hondureño para legislar, no para hacer proselitismo con los fondos públicos, y por lo tanto nosotros sugerimos que simplemente se cumpla con la ley, no debe existir ese fondo. ¿Cuántos millones han manejado desde que se aprobó esta ley? Si se manejara un promedio, porque todo esto ha sido oscuro, probablemente más de 4.000 millones a lo largo de unos 10 años, pero es algo tan oscuro que además de que no se sabe exactamente siempre en qué partidas presupuestarias están, tampoco se sabe cuál es la liquidación de fondos que históricamente debió haberse hecho al Tribunal Superior de Cuentas. Don Mauricio, ¿cómo se ha desarrollado o ejecutado el presupuesto general en estos dos primeros meses, si podríamos decir, de 2018? Bueno, ese es otro tema en el que el FOSDE cree que debe dársele un monitoreo, pero tiene la ejecución normal que todos los años da, es decir, se gasta más de lo que realmente debiera de usarse. Y el dato que más impacta es que la Presidencia de la República ya tiene un buen porcentaje de sus recursos ejecutados sin que se pueda advertir que haya una detención de ese gasto y que seguramente va a implicar nuevamente un incremento. ¿De cuánto estamos hablando?
No recuerdo el dato con precisión, pero es muy probable que estemos hablando de un 20 a 40% más de lo presupuestado. Ustedes están recomendando una auditoría forense por una consultora independiente al fondo departamental. ¿Podría darnos más elementos? Bueno, lo primero que habrá que reconocer que a partir de que el pueblo hondureño ha sido manipulado y ha sido sorprendido, no creemos en nada ni en nadie. Y por lo tanto, el Tribunal Superior de Cuentas no ha cumplido con su labor cuando le ha correspondido, porque no es la primera vez que se le acredita la responsabilidad de darle monitoreo a este tema. Y es también cierto que habrá que ver si ese dinero se gastó, porque la evidencia concreta nos dice que el indicador de pobreza, en vez de mejorar, pues disminuyó, y ahora somos los más pobres de América Latina, pese a que también los diputados tienen dinero para ejecutar recursos y financiar proyectos. ¿Y esta auditoría qué periodo implicaría, o el total de los 4.000 millones que habla de que pudo haberse manejado en este fondo? Para nosotros debe ser una auditoría desde el momento en que se estableció, más o menos en el 2006, a la fecha, que podrían ser 12 años. Regresando a lo de la ejecución del presupuesto en Casa de Gobierno, en Casa Presidencial o sector ejecutivo, ¿en qué ha invertido esto o en qué lo ha gastado? Básicamente solo hay una descripción global que habla en los proyectos de vida mejor, lo que tiene que ver con sueldos y salarios, en lo que tiene que ver con movilidad a muchos sectores del país, no solamente del presidente de la República, sino de una gran cantidad de funcionarios. Y eso hace que se gaste más de lo que realmente ha sido programado. ¿Cuáles son los análisis prospectivos en relación al presupuesto para los próximos 6 meses? Bueno, la principal dificultad que tenemos que ver, aunque no se cita, es que el presupuesto requiere de una recaudación tributaria que no está difícil de cumplir, no solamente porque se eliminó el tema del 1.5% de manera parcial, sino también porque la actividad económica del país se ha decaído y es difícil recuperarla pronto y de manera amplia. Esto nos permite pensar que será difícil poder cumplir con el tamaño de esa recaudación, y la cantidad de compromisos adquiridos a lo largo de estos meses pues demandan una cantidad de recursos que probablemente superen el presupuesto o que obliguen a hacer modificaciones presupuestarias en el transcurso del año.